Tony Heredia, Ítalo Pérez y Osman Capa son los nombres de 3 militares que fallecieron esta semana en cumplimiento de su deber en el BRAEM. Y esto vuelve a poner en agenda el terrible problema que subsiste todavía con el terrorismo y más precisamente con el narcoterrorismo en el Perú y en particular en el BRAEM. Para entender un poco más sobre este problema hemos invitado esta tarde al señor Pedro Yaranga. Él es especialista en seguridad estratégica. Pedro, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Quisiera empezar preguntando por el movimiento terrorista que existe todavía en el BRAEM, que es el militarizado Partido Comunista del Perú. Mucha gente no sabe bien qué es esta organización, de dónde viene. Entonces, si pudieras describirnos cuál es el objetivo de esta organización y cuál es su conexión con Sendero Luminoso. En realidad el partido es el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, que inicia acciones militares desde el 17 de mayo de 1980 en Chuchi, Ayacucho. En esa época el papá y los tíos de los Quispe Palomino participan también en la primera escuela militar junto a Guzmán. Diríamos que era persona muy cercana a Abimael Guzmán. El padre de los hermanos Quispe Palomino, que están muy en el BRAEM. Okay. Se desarrolla toda esta llamada guerra de guerrillas, la lucha armada. En los 80. A los 80, al 90, hasta el 2000, que es la época en que hace investigaciones la Comisión de la Verdad y Reconciliación por 20 años. 99 inician los Quispe Palomino. Pero antes del 99, el camarada José, quien comanda esta organización de remanentes en el BRAEM, en el 83-84 ya era jefe de un comité zonal, Cangallo Fajardo. Por eso es que en la matanza de Lucanamarca, en el 83, él participa como parte integrante, o sea, diría parte del pelotón, con la matanza de los campesinos de Lucanamarca. Pero en el 84, en la matanza de Soras, en la matanza del Cabanino, donde si en Lucanamarca mataron a 69, al año siguiente, en Soras, matan a 117 campesinos. ¿Quién comanda? Camarada José. Después de esto, ellos se van hacia la cuenca del río N, en el BRAEM, y desde la captura de Guzmán y luego de la caída de Feliciano en septiembre de 99, ellos toman la batuta. Desde ahí empieza. 99 hasta el 2019, estamos hablando de 20 años. O sea, podríamos decir que es una continuidad de Sendero. Son los remanentes, es una continuidad, obviamente. Y ellos nunca lo han negado. Inicialmente, un poco para lavar la cara, han ido de comunidad en comunidad diciendo de que es otra organización, pero en la práctica no es otra organización, es el mismo Sendero Luminoso. Y en términos de ideología, ¿hay también una coherencia entre ambas organizaciones? En enero de este año acaban ellos de publicar un documento bastante extenso y hablan de planes a corto, mediano y largo plazo. Los planes a corto plazo son estos ataques contra la policía, el ejército. ¿Con qué objetivo? El objetivo tener presencia, trabajo político, táctico, estratégico. En el plano al bicentenario ellos dicen por lo menos habilitar los comités regionales que antes tenían, Comité Regional del Centro, Norte, Centro, Sur, incluido Lima. La pregunta, si en 20 años no pasaron de la franja que controlan en el BRAEM al bicentenario, ¿podrán hacerlo? Imposible. Difícil. Entonces tienen, y el proyecto a largo plazo es tomar el poder a través de las armas. Eso igualmente, eso simplemente quedará en documentos porque en la realidad ya no estamos en los 70 ni en los 80. ¿Y cuáles son sus maneras de operar? ¿Es también, tienen las mismas tácticas de Sendero en heredado? Obviamente, sí, por supuesto, porque son guerrillas. Y estos son itinerantes. ¿Qué significa eso? Que nunca están fijos en un solo sitio de ellos, siempre son cambiantes. Pero dentro del BRAEM siempre. Dentro del BRAEM. Es que estamos hablando de un territorio, mira, comparamos con todo, ¿qué? Todo Lima provincias. Más o menos ese es el territorio que ellos dominan. Pero no es pues comparativamente como es la parte esta de la costa, sino tienen cerros, rocas, encima es una boscosidad que les permite a ellos desplazarse con total facilidad. Y claro, la pregunta que surge es cómo financian sus actividades. Supongo yo que hay una relación estrecha con el narcotráfico. Por supuesto, Sendero Luminoso desde el año 83 siempre tuvo relación cercana con el narcotráfico. El 83, Abimael Guzmán envía al camarada Artemio al Alto Huallaga, Uchiza. Después de algunos enfrentamientos con la seguridad de los narcotraficantes, ellos custodian las pistas clandestinas.
Después de controlar el Huallaga, ellos controlan el Braem, Sendero Luminoso. Gracias a eso empieza a trabajar tantos años. Los Quispe Palomino igual, trabajan de la mano con los narcotraficantes, pero no controlan todo el Braem, que es un área bastante inmenso. Controlan la parte, solamente la zona donde perfectamente se desplazan, que son básicamente trasiegos por caminos de herradura. Ellos brindan protección al narcotráfico y a cambio reciben una compensación económica. No significa que ellos carguen, no, porque algunos dicen que están saliendo a otro sitio a cargar. No son narcotraficantes, siguen siendo terroristas. Dan seguridad, sí, pero solamente en la zona donde perfectamente dominan, no en otra zona. De acuerdo. Y los hermanos Quispe Palomino, que es un nombre que escuchamos, ellos son los líderes de esta organización, el militar son o los Partido líderes. Comunista. El máximo líder es José, que es la jefatura principal. Un poco más abajo de José, en la mano derecha de José, está Raúl, que en realidad es su hermano mayor, pero por cosas tácticas está. Debería estar un mando militar en el lugar de Raúl. No lo está porque en el 2013 las fuerzas combinadas con la policía abaten a un mando importante que era Alipio. Después de Alipio asume Antonio, pero Antonio todavía no está en condiciones de ocupar ese puesto. Por lo tanto, momentáneamente está Raúl, quien tiene manejo político, pero también militar. Hacia el centro está Olga, que más bien es logística, diríamos que es el MEF de este militarizado, la tesorería logístico de este militarizado Partido Comunista del Perú. Después viene Antonio, y más abajo de Antonio están los otros, ¿no? Más o menos son 6 cargos importantes, y sobre esos 6 también tienen los reemplazantes, si es que pasara algo. ¿Y en cuánto se calcula, digamos, no sé si el término correcto es tropa o en todo caso, la cantidad de combatientes, dirigentes, el número de las masas, que tiene. Bueno, vamos a especular que sean unas 200, 250, ¿no? Bastante pequeño. Eso es claro, porque anualmente por lo menos ellos se abastecen por lo menos anualmente pasan a la fase de fuerza local y fuerza principal unos 50 hombres. Esos 50 hombres son varones y mujeres, pero esos niños que son pioneritos y poco a poco van creciendo. Se presume que dentro de la cantidad de combatientes, por lo menos un 58% son mujeres. O sea, más mujeres. Más de la mitad. Así es. Mira, interesante. Ahora, para alguien que digamos no es experto, llama la atención que un número, en términos relativos, reducido de militantes o adherentes a este movimiento, pueda continuar, digamos, que no pueda ser derrotado por las Fuerzas Armadas del Perú. Digamos, ¿por qué es que es tan difícil dar este puntillazo final, digamos? Claro, es que estamos hablando de una guerra no convencional, no es convencional, esta es no convencional. ¿Qué significa eso? Que necesito solamente calidad de hombres, no cantidad. Yo con 5 hombres puedo hacer mucho daño a muchos militares. Primero, porque dominan la zona, porque tienen donde ocultarse. Segundo, que hacen desplazamientos tácticos y nunca están en un solo sitio. Son cambiantes. Entonces, si es que ingresan las Fuerzas Armadas o la policía, lo único que hacen es disparo por tiro, desplazamiento táctico, y eso hace mucho daño. Ahora, asumo que parte importante del trabajo de defensa del Estado peruano está en labor de inteligencia, ¿no? Porque hay, precisamente como operan de manera clandestina, se van moviendo, gran parte del trabajo es de inteligencia. ¿Cómo estamos? ¿Qué tanto sabemos realmente de la manera en la que opera este militarizado Partido Comunista? En realidad, el grupo que está trabajando en el Braem, digamos, a nivel de fuerza conjunta, tenemos, por ejemplo, netamente en trabajo específico de inteligencia la policía. Y la policía sabe. La policía es la que hace inteligencia. La policía no especializada, pero no toda la policía. Entonces ellos saben de qué se alimentan, cómo, pero no exactamente, ¿no es cierto? Pero más o menos por qué lugares están. Lo que pasa es que entrando al monte siempre se pierde. Lo que hay que hacer es simplemente utilizar los mismos métodos que utilizan ellos. ¿Cuáles? Emboscadas. Golpe por traición. Ese es el, digamos... ¿Cómo es el golpe por traición? Espero en algún sitio, tengo una información a uno, espero en un solo sitio y no necesito cantidad de hombres, pocos hombres. Aparecen, un abatimiento a 2, 3 mandos y inmediatamente repliego mi gente. Eso es lo que hacen los senderistas. Nunca ellos se enfrentan, porque en un enfrentamiento ellos no están en capacidad de resistir. Y este tipo de golpe es el que se ha producido esta semana, que tuvo como saldo a 3 víctimas. Lamentablemente son las 3 primeras víctimas en
correspondiente a este año, 3 militares, 3 vidas importantes, porque también en el camino se cometen errores. O sea, este golpe no debió haber ocurrido si es que se operaba en forma conjunta, pero resulta que en esta ocasión solamente sale el ejército y no sale con la policía, no sale con la marina ni la fuerza aérea. Normalmente operan de manera conjunta. De una forma conjunta. Todas las fuerzas y la policía. Primero se hace un análisis de los trabajos de inteligencia, se fijan las coordenadas, después dice qué hacemos. Y el qué hacer es más o menos cuánta gente desplazamos, a qué lugares esperamos y el golpe. Ahora, si uno ve en perspectiva, digamos, en los últimos, desde el inicio de los 2000 hasta ahora, ¿se está conteniendo el movimiento o más bien expandiendo? ¿Cuáles son las perspectivas? La mayor preocupación que ellos tienen es el plan de expansión. Y en los documentos de enero y febrero de este año, que son documentos bastante voluminosos, hablan justamente de la pretensión de expansión. Pero me pregunto, si en 20 años no han podido expandirse más allá del corredor que dominan, es imposible que en los siguientes años lo hagan. Porque eso para ellos es peligroso. Uno y otro, cómo llegar a las ciudades. Tienen colaboradores, pero todavía no tienen, digamos, redes constituidas. En la época del Sendero, digamos, 80s y 90s, inicio de los 90s, uno, digamos, de los principales factores de riesgo era que el mensaje senderista podía tener cierto apoyo en algunos sectores del ámbito rural. ¿Usted cree que hoy en día un mensaje como el de Sendero o ahora del militarizado Partido Comunista del Perú pudiera encontrar cierto soporte en el ámbito rural? Tiene. Digamos, principalmente de esos que manejan lenguajes bastante duros, extremos, pero principalmente la zona que se dedica al cultivo de la hoja de coca. No todos, pero de algunos sectores. En la parte esta de Vizcatán del N, que es un nuevo distrito. Esta gente, por ejemplo, mayormente sí acogen a los Quispe Palomino, porque los Quispe Palomino les ha ofrecido defender la hoja de coca con sangre, con sus fusiles, en el supuesto de que haya alguna erradicación. Correcto. Entonces, obviamente, esa gente, por interés, de alguna manera, tienen simpatía a los Quispe Palomino. Pero es un interés económico, digamos. Es un interés económico. Igual en el corredor donde están ellos hay pequeñas comunidades campesinas, pero ellos no pueden salir a otro sitio porque no hay forma. Y por lo tanto tienen que resistir las condiciones que les imponen los Quispe Palomino. Finalmente, señor Yaranga, aprovechando su presencia, esta semana se ha detectado en Filadelfia un buque que contenía unas 16 toneladas de cocaína, que es un montón. Así es. Ese buque pasó por el Perú. Estuvo antes en Chile y luego en Panamá antes de llegar a Filadelfia. Entonces parece evidente que ni en Chile ni en Panamá hay producción de cocaína. Es muy probable que haya salido de acá. Muy probable, no digamos total, pero por lo menos en mayor cantidad sea la cocaína peruana. Porque también ya hicieron todo el análisis de una cantidad determinada de la droga, resulta que tiene mejor alcaloide. Y si tiene mejor alcaloide, la droga significa que el producto es peruano. Probablemente sea del Braem y la parte del Alto Guayana. O sea, la calidad de la cocaína que se produce en Perú es superior a la de Colombia, por decir. Superior a la de Colombia y a la de Chile por el especial terreno que tenemos en determinadas zonas, no en todo. Pero lo que llama la atención es que este no es un cargamento pequeño. ¿Cómo puede esto pasar sin que nadie se entere? Por el puerto del Callao. Claro, porque 16 toneladas, es como que si hubieran 16 elefantes caminando y nadie los vio. Significa que estos que estaban llevando las 16, 17 toneladas ya lo habrían hecho más antes. Cosa que ya tenían todos los contactos, porque eso se llama corrupción. Empezando por quienes comandaban la embarcación, y no creo que hayan solamente cargado, digamos, del puerto del Callao. Probablemente que se ha preñado en el puerto del Callao, pero no todo, una parte. Por lo menos los que están en el cuarto o quinto nivel. Pero los otros probablemente hayan ingresado desde parte de la costa de diferentes lugares con pequeñas lanchas con buzos y luego preñarlos en alta mar. Bueno, en todo caso, el Ejecutivo debe asumir una responsabilidad porque no puede ser que algo tan significativo haya pasado desapercibido. Señor Yaranga, yo le agradezco mucho por su tiempo. Igualmente. Gracias. Pedro Yaranga, especialista en seguridad estratégica en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Buenas tardes.